Muchas de las cosas habladas por el Mesías en vida no las hemos entendido a cabalidad. Sabemos que desde que Él estuvo en la tierra hasta el día de hoy, la iglesia ha pasado por muchos procesos, unos buenos, otros malos, otros muy dolorosos. Todo aquel que tiene un mínimo estudio sabe que a partir del año 300 para acá hemos conocido una versión acerca de las Escrituras. El propio Jesús predicó y profetizó de que eso pasaría. La abominación desoladora, la persecución, la destrucción de Jerusalén. Pero hoy conocemos un movimiento que se ha denominado el movimiento de las raíces hebreas. La gente que mira este movimiento muchas veces lo mira con escepticismo, algunos con admiración, algunos con mucha preocupación. Pero en este tiempo, 2018, con mucho dolor he podido observar que este movimiento ha sido catalogado muchas veces por judaizante y también por ser un movimiento que se ha vuelto tóxico para la iglesia cristiana. Lastimosamente, mucha gente no sabe de que cuando hablamos de raíces hebreas, estamos hablando de las raíces de la iglesia cristiana. Si tú conoces un poco de historia, vas a saber de que la iglesia cristiana evangélica ha nacido a partir de lo que conocemos como el movimiento protestante. Un sacerdote católico llamado Martín Lutero protesta en contra de algunas doctrinas de la iglesia católica y nace la primera reforma. Muchos todavía celebran la primera reforma cuando la iglesia ya está pasando por su cuarta y última reforma. Es bien sabido que estamos en los últimos tiempos. Vemos profecías bíblicas cumplirse con el matrimonio homosexual, con la depravación sexual, por cómo los derechos de los niños son avasallados por el crimen, por la violencia, el calentamiento global, y todo apunta a que vamos a estar en pocos tiempos en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Antes de la venida del Mesías, Él mismo predijo que llegaríamos a los días de Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Nada de eso tiene que alarmarnos. Lo que sí debemos preguntarnos como iglesia, si estamos preparados para afrontar esos tiempos. Dentro de todo este auge de las raíces hebreas, surgen posiciones diferentes. Algunos extremistas, otros burladores y algunos solamente con un poco de admiración. Pero, ¿qué realmente es el mover de las raíces hebreas? ¿Es un mover que judaiza? ¿Es un mover que está trayendo la última reforma? ¿Por qué hay gente tan fanática? ¿Por qué hay personas que hasta el día de hoy tienen temor y se cierran a estudiar las raíces hebreas de la fe cristiana? Una de las cosas que tenemos que entender es que en cada una de las reformas siempre hubo abusos, siempre hubo excesos. Desde la primera reforma, en la cual Jesús ocupó el lugar de intermediario, ocupó el lugar de mediador entre Dios y los hombres, sustituyendo lo que la religión había puesto como los sacerdotes, como el pagar por el perdón de los pecados, los intermediarios que eran beatificados, los santos que venían a ocupar esa posición. Todo eso fue retirado y puesto a Jesús en su lugar. La segunda reforma no tardó tanto como la primera en llegar. Orar por los enfermos, expulsar demonios, el hablar en lenguas y todo lo que hoy conocemos como el mover pentecostal y el mover del Espíritu Santo. Miles de personas son testigos de que esto es real. Sanidades, liberaciones, milagros y dones habían sido provistos a la iglesia para que pueda cumplir su función. Aunque la segunda reforma había sido una tremenda bendición, todavía la iglesia tenía herramientas ocultas. Los 5 ministerios con los cuales Dios estableció su iglesia, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, todavía permanecían ocultas. Las iglesias se manejaban con un pastor, algún evangelista y uno que otro maestro. El mover apostólico y profético vino a restaurar no solamente los 5 ministerios, sino una visión más amplia. Una visión no solamente eclesiástica, una visión de reino, una visión donde la iglesia viene a recuperar los territorios
que el enemigo había usurpado y que por mucho tiempo seguían en poder de él por la ignorancia que temíamos nosotros de que esos lugares pertenecían a la iglesia. De esa manera podemos ver al Padre restaurando lo que se había pervertido, lo que se había desarmado, y nuevamente es el rompecabezas de Dios comienza a actuar. Jesús como intermediario, el Espíritu Santo con sus dones ayudando a la iglesia, los 5 ministerios instituidos dentro de la congregación, pero faltaba la última reforma, las raíces hebreas de nuestra fe. ¿Por qué es necesario esta reforma? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué viene a restituir las raíces hebreas a la iglesia? Al entender que la religión oficial separó a la iglesia de su esencia, de su raíz. Por mucho tiempo, la iglesia cristiana ha intentado reemplazar a Israel, ha intentado tomar el lugar de Israel, sin entender que Romanos 11 nos dice que el cristiano, aquel que conoce a Jesús como su Señor y su Salvador, es injertado en Israel y es partícipe de la rica savia. Al alejarnos de Israel y a intentar suplantar a Israel, lo que hacemos es salir del plan divino y privarnos a nosotros mismos de esa savia, de esa rica herencia, la cual no es Roma, sino Israel. El verdadero mover de las raíces hebreas viene a restaurar la herencia de la iglesia cristiana. Viene a restaurar la raíz, no a judaizar como lo enseñó la iglesia católica. Cuando el cristiano piensa que judaizar es celebrar cualquier cosa que tenga olor a judío, así como lo enseñó la iglesia católica, entonces hay muchas cosas del cristianismo que deberemos dejar de hacer, o si no, tenemos que aceptar de que todos estamos judaizando. Cada iglesia que habla del diezmo está hablando de algo judío. Iglesias pentecostales, bautistas y de otras denominaciones que ungen a los enfermos con aceite están haciendo algo netamente judío. Cuando una congregación presenta a un niño delante del Eterno, está haciendo algo judío. Cuando hablamos de celebrar o recordar la muerte del Mesías con pan y vino, estamos haciendo algo judío. Cuando estamos hablando del bautismo, estamos hablando de un rito, estamos celebrando una costumbre judía. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es importante restaurar todas estas cosas y entender dónde estamos parados. No solamente por historia, sino por autoridad. ¿Cuál es la autoridad de tu ministerio? ¿A quién vas a rendir cuenta tú? ¿Es tu raíz Israel? ¿Es tu máxima autoridad las Escrituras o el papado romano? ¿Por qué es tan importante eso en este tiempo? Porque en el tiempo final la iglesia tendrá que definirse o volver a Israel o volver a Roma. Estamos viendo día tras día el ecumenismo juntarse y preparar la antesala para lo que conocemos como la gran tribulación y la aparición del antimashiach, conocido como el anticristo. En todo esto, ¿cuál es tu posición? ¿Qué conoces? ¿Qué no conoces? ¿Tienes temor de que te judaicen? ¿Tienes temor de terminar teniendo extremos? ¿Has visto que el movimiento de raíces hebreas ha sido tóxico en algunos momentos? Lastimosamente escuchamos en muchos lugares personas que se han ido a los extremos. Pero pensando un poco, recordando la historia, en cada mover y en cada reforma ha habido abusos. Cada vez que hay un mover traído por Dios, el enemigo va a intentar detenerlo. Y cuando no pueda detenerlo, porque el mover viene de parte del Eterno, va a intentar descarrilarlo, va a intentar de que eso se corrompa. Amigo, amiga, pastor, profeta, evangelista, maestro, estamos en un tiempo donde, valga la redundancia, tenemos que redimir el tiempo. Por lo tanto, te insto a que te comuniques conmigo, a que puedas hacer un estudio serio de las raíces hebreas y puedas saber de que hay un mover tremendo, el último mover del Padre sobre la faz de la tierra para restituir a su iglesia, ponerla en la posición que Él la puso y definir las profecías finales. Desde los estudios de Bet Israel, quien te saluda, tu amigo David Kriborotov.